Estoy cansada, ya no quería ser fuerte. No después de que las contracciones comenzaran temprano y con fuerza en medio de un martes cualquiera. No cuando me llevaron de urgencia a un quirófano con luces cegadoras y rostros enmascarados. No cuando desperté horas después y me dijeron que mi hijo estaba en estado crítico. Ya no quería ser la mujer que siempre lo resolvía todo, la que sonreía en medio del caos, la que encontraba la manera de salir adelante mientras todos los demás se apoyaban en ella. Solo quería tener a alguien en quien apoyarme. La UCI neonatal no es un lugar que nadie se imagina cuando piensa en un nacimiento. Es todo máquinas, alarmas suaves y demasiados cables. Sin globos, sin celebración, sin fotos enviadas a los chats familiares. Solo silencio, tensión y el miedo constante de que la siguiente hora pudiera traer algo peor que la anterior. Mi hijo apenas pesaba 1,8 kg, una cosita diminuta y perfecta dentro de una caja de cristal. Ni siquiera me permitieron sostenerlo al principio. Solo me sentaba allí con la mano dentro de una pequeña abertura, tocando su pie mientras fingía que no me estaba desmoronando. Esa primera noche no lloré. No dormí. Observaba cómo subía y bajaba su pecho y escuchaba el suave ritmo del monitor, temiendo que pudiera detenerse. Al amanecer tomé el teléfono y abrí el chat familiar. El mismo donde mi madre enviaba memes y mi hermana dejaba actualizaciones sobre su vida amorosa. No intenté sonar fuerte. Escribí exactamente lo que sentía. Por favor, vengan. Los necesito. Solo visiten. Eso fue todo. Sin emojis, sin explicación. Pensé que sería suficiente. Mi madre leyó el mensaje casi de inmediato. Vi la tilde de leído, luego nada. Me dije a mí misma que seguramente estaba llamando a mi padre, organizando cómo llegar hasta mí. Quizá ya venía en camino. 1 hora después llegó su respuesta. Estamos ocupados. Ahora no es un buen momento. Me quedé mirando. Lo leí 3 veces. Y 2 horas más tarde, publicó una foto, ella y mi padre en un restaurante moderno, copas de vino llenas, sonriendo como si nada existiera fuera de ese encuadre. El pie de foto hablaba de una noche merecida. Nada sobre mi hijo, nada sobre mí. No respondí. Nadie más lo hizo. Mi hermana Selena ni siquiera reaccionó al mensaje. Ni un pulgar arriba, ni una carita triste, nada. Siempre tenía una excusa. Su trabajo, su novio, su ansiedad, y yo siempre le daba espacio. Pensé que esta vez sería diferente. Tal vez me sorprendería, pero el silencio solo se hizo más fuerte. Sergio intentó a su manera. Trajo bocadillos, me masajeó los hombros, preguntó cómo estaba, pero notaba que no sabía cómo cargar con nada de aquello. Se quedaba un rato, luego se iba. Cada noche. Y yo me quedaba. Mis abuelos vinieron, no porque yo lo pidiera, simplemente aparecieron. No intentaron animarme ni decir cosas como todo estará bien. Trajeron termos de sopa y se sentaron a mi lado, sosteniendo el espacio de una manera en que nadie más lo había hecho. Cuando me quedaba dormida en la silla, mi abuela me cubría con una manta de su coche. Cuando no podía hablar, simplemente permanecían en silencio conmigo. No necesitaban instrucciones. Solo amaban. Los días se convirtieron en semanas. Dejé de esperar algo de mi familia. Lo único que seguía haciendo era aparecer para mi hijo, leerle cuentos a través del plástico, cantarle bajito aunque no estaba segura de que pudiera oírme. Las enfermeras empezaron a llamarme la fuerte. Yo quería decirles lo equivocadas que estaban. Y entonces, al día 32, a las 3:11 de la madrugada, mi teléfono vibró tan fuerte que cayó de la bandeja de plástico junto a mí. La pantalla se iluminaba con notificaciones. Llamadas perdidas apiladas una sobre otra, todas de Selena. 91, y un mensaje, urgente, devuelve la llamada. No dudé. Presioné llamar. No tenía idea de que lo que venía cambiaría todo, no solo con ella, sino con todos. Selena contestó de inmediato. Sin hola, sin respiro. Entró de golpe, como si hubiera estado esperando horas a que yo devolviera la llamada. Dijo que mamá se había desplomado en casa. Convulsión, tal vez un derrame. Nadie estaba seguro todavía. La ambulancia acababa de irse. Papá se estaba derrumbando. Ella lloraba, en pánico, preguntando qué tan rápido podía llegar al hospital. Decía que no sabía cómo manejarlo sola, que necesitaba que yo estuviera allí. No hablé de inmediato. Mi hijo por fin dormía en mi pecho por primera vez. Sin tubos, sin máquinas, solo su pequeño cuerpo cálido respirando suavemente. Lo miré hacia abajo, su piel suave y rosada contra la bata del hospital que me habían dado para el método canguro. Quería estar presente en ese momento, no al teléfono, arrastrada de vuelta a un lugar del que apenas había sobrevivido para salir. Le dije a Selena que no podía dejar el hospital. Se quedó callada, luego preguntó si podía ir más tarde, tal vez mañana. Le repetí que no podía. Hubo una pausa. Esperé a que reconociera por lo que había pasado. Algo, cualquier cosa que sonara a comprensión. En cambio, dijo, ¿así que simplemente no vas a ayudar? Mamá podría estar muriendo. Eso golpeó diferente. No grité. No expliqué. Solo dije, espero que esté bien.
Y colgué. No lloré. Ni siquiera me sentí culpable. Había un tipo de silencio en mi pecho que se sentía casi como paz. No estaba enojada. Estaba acabada. En los siguientes 2 días, mi teléfono no dejó de encenderse. Llamadas, mensajes, notas de voz, actualizaciones de Selena. Mamá estaba estable. Le estaban haciendo pruebas. Papá estaba destrozado. La comida del hospital era horrible. ¿Podía al menos hablar con él? ¿Podía devolverle la llamada? ¿Podía estar allí? Cada mensaje tenía el mismo tema. Te necesitamos ahora. Estamos sobrepasados. Ven a arreglarlo. Nadie preguntó cómo estaba mi hijo. Nadie preguntó cómo me mantenía en pie después de un mes viviendo en una silla. Nadie mencionó el mensaje que envié pidiendo ayuda. Nadie dijo perdón. Y entonces lo envió. El texto que me heló por dentro. Sé que las cosas han estado tensas, pero tenemos que unirnos ahora. Seguimos siendo familia. Tensas. Así lo llamó. Pensé en aquella noche en que envié el mensaje desde la UCI pidiéndoles que vinieran. Como mamá respondió, ahora no es un buen momento, antes de publicar fotos de una cena. Como Selena ni siquiera respondió. Y ahora, de repente, éramos familia de nuevo porque me necesitaban. Ese fue el momento en que algo hizo clic. No respondí. Ni siquiera volví a abrir los mensajes después de eso. En cambio, pregunté a la enfermera cuánto faltaba para que nos dieran el alta. Mi hijo había superado la parte más difícil. Quería llevarlo a casa, no a mi antigua vida, no a la versión de mí en la que ellos solían apoyarse, sino algo completamente nuevo, uno al que ya no tendrían acceso. Empecé a pensar en todo lo que había hecho por ellos a lo largo de los años. Cubrir las deudas de la tarjeta de crédito de Selena. Ayudar a mamá y papá a refinanciar la hipoteca cuando estaban a punto de perder la casa. Cuidar a los hijos de Selena cuando ella quería un fin de semana libre. Conducir 2 horas para llevar a mi madre a citas médicas cuando no quería ir sola. Recordaba cada vez que decían, eres la fuerte, mientras en silencio drenaban hasta la última gota de mi fuerza. Era hora de que aprendieran cómo se veía cuando yo dejaba de aparecer. Al día siguiente eliminé el chat familiar. No lo anuncié, simplemente pulsé salir del grupo y puse el teléfono boca abajo. Esa noche, les conté todo a mis abuelos. Absolutamente todo lo que había pasado, no solo en el último mes, sino durante años. El patrón, la culpa, el agotamiento. Ellos escucharon. Luego mi abuelo asintió una vez y dijo, no estás equivocada, Aria. No en nada de esto. Mi abuela añadió, ellos tomaron sus decisiones. Ahora te toca a ti tomar las tuyas. Y lo hice. Pero lo que vino después, ellos nunca lo vieron venir. Ni Selena, ni mis padres, ni siquiera Sergio. Porque esta vez, no solo me estaba alejando. Me estaba llevando todo aquello sobre lo que creían seguir teniendo control. Salir del hospital se sintió irreal. Mi hijo, envuelto en una manta azul suave, dormía en el portabebés a mi lado. Caminamos fuera de la UCI, pasando junto a las enfermeras que se habían convertido en mi único verdadero salvavidas, por los pasillos que habían contenido todas las emociones que enterré durante 5 semanas. No miré atrás. Fuimos directamente a casa. Sin paradas, sin anuncios, sin chats familiares. El silencio de mi familia fue extraño al principio, como esperar una tormenta que nunca llegó. Selena no volvió a llamar. Mis padres tampoco. Vi que se habían agregado de nuevo en alguna versión del chat familiar. A mí no me habían reinvitado. Estaba bien. Tenía un recién nacido, una pila de facturas médicas y un apartamento que se sentía ajeno después de haber vivido tanto tiempo en el hospital. Tenía cosas más importantes que hacer que perseguir a personas que solo sabían recibir. Sergio intentó hablar conmigo sobre ello una vez. Dijo algo sobre que seguían siendo mi familia. No discutí. Solo le pregunté qué pensaba el que eran para mí cuando yo estaba suplicando ayuda y nadie apareció. No tuvo respuesta. Una semana después de que llegamos a casa, el primero de los pagos automáticos se cargó en mi cuenta. Los mismos que había estado cubriendo durante años sin que nadie me lo pidiera. El préstamo del coche de Selena. Las facturas de mis padres. Uno por uno, empecé a cancelarlos. Sin aviso, simplemente anulé las transferencias. 2 días después, Selena me escribió. Oye, creo que hay un problema con el banco. Mi pago no pasó. No respondí. Unas horas después, otro mensaje. ¿Cancelaste la transferencia? Me van a cobrar recargos. Aria, pensé que íbamos a hablar de esto. ¿Hablar de qué? Yo había enviado un único mensaje desde la UCI neonatal pidiéndoles que vinieran. Ni siquiera se molestaron en fingir que les importaba. Borré su mensaje y bloqueé el número. Al día siguiente recibí un buzón de voz de mi padre. No había escuchado su voz en semanas. No dijo nada sobre mi hijo. No preguntó cómo estábamos.
Simplemente comenzó con una larga explicación sobre lo duro que había sido todo desde que mamá volvió del hospital. Que el dinero estaba justo. Que sabía que yo había pasado por cosas, pero que la familia debía mantenerse unida. Lo bloqueé también. Sergio observaba todo esto desarrollarse con una especie de silenciosa confusión. No lo entendía del todo, pero dejó de hacer preguntas. Creo que vio en mí algo que lo asustó un poco. Yo no estaba emocional. No estaba enfadada. Estaba terminada y él lo sabía. Entonces ocurrió algo que lo enfocó todo con mayor claridad. Mis abuelos me invitaron a cenar. Habían visto el silencio, la distancia. Nunca me pidieron explicaciones, pero esa noche, después de cenar, mi abuelo me entregó un montón de documentos. Había estado revisando su testamento en silencio sin decir nada a nadie. Me dijo: hemos visto quién está para ti y quién no. No vamos a dejar nada a personas que han tratado a nuestra nieta como a una extraña. Me tomó un momento darme cuenta de lo que significaba. No solo estaban sacando a mis padres y a Selena de cualquier futura herencia. Estaban transfiriendo bienes a mi nombre ahora. Bienes raíces, ahorros, cuentas fiduciarias, todo lo que alguna vez habían prometido dividir. Mi abuela me miró y dijo: no estaremos aquí para siempre, Aria. Y queremos asegurarnos de que las personas que merecen tu amor no terminen usándote. Ellos lo veían. Siempre lo habían visto. Y ahora las personas que pensaban que podían seguir sacando de mí para siempre estaban a punto de aprender lo que se sentía que les quitaran el suelo bajo los pies. La primera reacción vino de Selena y no fue lo que esperaba. Una mañana recibí un paquete. Sin remitente, solo mi nombre escrito a mano. La tinta un poco corrida. Dentro había una nota de media página y una foto enmarcada de los cuatro: mamá, papá, Selena y yo, de hace años en unas vacaciones en un lago que apenas recordaba. La nota decía: no sé qué te pasó, pero espero que lo resuelvas pronto. Nada de esto es normal. Eso fue todo. Sin disculpas, sin mención a mi hijo, sin reconocimiento de lo que había hecho o dejado de hacer. Solo un intento pasivo-agresivo de hacerme quedar como el problema. No respondí, pero algo se movió. No culpa, solo claridad. Ellos no me veían como persona. Yo era un servicio, un sistema. Y ahora que el sistema se había apagado, no sabían cómo actuar. Lo que tampoco sabían era que no solo estaba cortando el apoyo económico. Estaba cortando cada hilo que creían que podían tirar, incluidos aquellos que ni siquiera sabían que yo sostenía. Una semana más tarde, me reuní con el abogado de mis abuelos para finalizar las transferencias de bienes. Ese mismo día ocurrió algo extraño. Sergio no volvió a casa. Esperé. Le escribí, llamé una vez, nada. Cerca de medianoche me envió un mensaje diciendo que se quedaba en casa de un amigo, que necesitaba espacio. Le pregunté si algo andaba mal. No respondió. Por la mañana lo comprendí. Mis padres se habían puesto en contacto con él. No sé cómo, quizá a través de su hermana, quizá directamente, pero lo habían hecho y en lugar de ignorarlo, él escuchó. Volvió 2 días después actuando extrañamente tranquilo, como si nada hubiera pasado. Se sentó en el sofá y dijo que pensaba que debíamos hablar. Sé que esto te va a molestar, empezó, pero creo que está siendo un poco extrema. Siguen siendo tu familia. Lo miré sin decir nada. Continuó, diciendo que había hablado con mi madre. Que ella estaba avergonzada, aparentemente. Que no sabía cómo arreglar las cosas. Dijo que Selena se sentía atacada, que solo intentaban reconectar. Fue entonces cuando comprendí que habían llegado a él porque no podían llegar a mí. Sergio dijo que quería que pensáramos en nuestro hijo, en cómo crecería sin abuelos, sin primos, sin la familia que merecía. Dijo que el perdón era fortaleza. Que quizá yo había ido demasiado lejos. No discutí. No lloré. Solo hice una pregunta. ¿Alguna vez preguntaron cómo está nuestro hijo? Parpadeó, pensó, y luego dijo lentamente: no, pero eso fue suficiente. Más tarde esa noche, cuando fue a ducharse, abrí la cuenta bancaria compartida y eliminé su acceso. Moví lo que era mío. Él aún tenía sus propias cuentas. No le quité nada. Pero no iba a esperar a que la manipulación echara raíces. Sergio no era cruel, solo débil. Y la gente débil es peligrosa cuando intentas proteger algo precioso.
2 días después se fue de nuevo. Esta vez no pregunté a dónde iba. Pero algo aún más inesperado sucedió el fin de semana siguiente. Recibí una llamada de un número desconocido. Dejé que sonara. Luego sonó otra vez y otra más. Contesté dispuesta a colgar. Pero la voz al otro lado me detuvo. Era una mujer a la que no conocía. Su nombre era Marta. Dijo que solía trabajar para mi padre. Y después de una pausa dijo: «Creo que deberías saber algo. Él anda diciendo que te va a demandar». Al principio pensé que era un farol. ¿Mi padre amenazando con demandarme? ¿Por qué? ¿Por distancia emocional? Pero Marta, la mujer que solía trabajar para él, me contó más. Está diciendo a la gente que manipulaste a tus abuelos. Que los volviste en su contra. Que fueron coaccionados para cambiar el testamento. Ni siquiera sabía si reír o sentirme insultada. Mi abuelo había gestionado su patrimonio desde antes de que yo naciera. Nadie lo coaccionaba. Y aunque quisiera, no había manera en este mundo de que yo le dijera a ese hombre qué hacer con su dinero. Le agradecí a Marta por avisarme. Ella dijo que había renunciado 6 meses antes porque no soportaba lo manipulador que se estaba volviendo. Colgamos y me quedé con ello un momento. No herida, no asustada, solo cansada. Entonces tomé 2 decisiones. Primero, llamé a mi abuelo y le conté todo. Segundo, corté el último hilo. Hasta ese momento aún había una forma silenciosa en la que ayudaba a mis padres. Un préstamo privado que había CEO firmado 3 años antes para ayudar a mantener a flote su negocio. Un préstamo a bajo interés y de condiciones flexibles que nunca habían terminado de pagar. Tenía el poder de reestructurarlo o congelarlo, pero no lo había hecho. Por algún viejo y roto sentido de obligación. Ese mismo día contacté con el banco y retiré formalmente mi nombre de todas las obligaciones de CEO Firma. A partir de entonces serían totalmente responsables del reembolso. Cada mes, sin red de seguridad. También notifiqué al oficial del préstamo sobre la situación y presenté documentación mostrando tergiversaciones de su parte. Eso desencadenó una reevaluación. En 2 semanas la cuenta del negocio fue congelada para revisión y todo cambió. Selena volvió a llamar desde otro número. No contesté. Dejó un buzón de voz llorando, no un llanto sutil, sino sollozos de pánico, entrecortados, diciendo que yo estaba destrozando a la familia. Que mamá se había venido abajo al enterarse en el banco. Que papá estaba devastado y se sentía traicionado. Luego dijo algo que lo selló todo. Si haces esto, no tendremos nada. ¿De verdad estás bien con eso? Borré el buzón de voz. 3 días después recibí un correo electrónico de su abogado. Era breve, una línea. Este asunto se considera cerrado. No se tomarán más medidas. Supongo que una vez que vieron que el testamento se mantenía, que la herencia estaba perdida, que las protecciones del préstamo se habían ido, que el negocio se desmoronaba, comprendieron que no tenían caso, ni influencia, ni nada. No me querían a mí. Solo querían lo que yo daba. Sergio intentó volver una vez. Dijo que había cometido un error, que no sabía lo mal que estaba todo, que quería estar allí para mí y para nuestro hijo. Pero cuando le dije las nuevas condiciones, compromiso total, sin contacto con mi familia a mis espaldas, total transparencia, vaciló. Le dije que tomara esa vacilación y la guardara con el resto de sus cosas. Mi hijo ya estaba aprendiendo a sonreír entonces. No tenía idea de lo cerca que había estado de ser criado en un ciclo de guerra emocional silenciosa. Solo sabía que era amado, que estaba seguro, que su madre, cansada o no, lo elegía él primero. Mis abuelos y yo nos reunimos una noche en su jardín. Tranquilo, simple, sin dramas. Hablamos de la paz, de lo fuerte que puede sonar el silencio cuando finalmente te alejas de personas que solo fingen amarte cuando les conviene. Mi familia no solo perdió dinero. Perdieron a la persona que hacía que sus vidas funcionaran. Y esta vez, no podían recuperarla. Siempre pensé que la paz se sentiría como un momento dramático. Una ruptura triunfante, quizá un atardecer perfecto, o una última palabra gritada en una habitación. Pero no fue así como sucedió. Llegó despacio, en silencio. Se parecía mucho a la rutina. Sonaba como respirar. Se sentía como despertar al lado de mi hijo, su pequeña mano descansando en mi clavícula, su aliento cálido y constante. Esta vez no había máquinas. No había cables, solo una cuna junto a mi cama y el tipo de silencio que no se siente vacío. El que significa que nada está a punto de desmoronarse. Eso es paz. Pero vino con un costo. Y pagué cada centavo de él sin arrepentimiento. Cuando ignoré la carta de mi madre, ella lo intentó de nuevo.
esta vez a través de una conocida en común, alguien de la iglesia con quien apenas hablaba. Le dijo que me dijera que mamá no estaba bien, que estaban preocupados por mí, que la familia se sentía apartada y faltada al respeto. No respondí. La última vez que los había pedido, yo dormía en una silla de plástico mientras mi hijo luchaba por su vida. Esa puerta se había cerrado para siempre. Selena también guardó silencio. Sabía por qué. Sin mí, había perdido la red de seguridad. El préstamo que había cofirmado había pasado a modo de cobro total. Golpeó duramente su crédito. Había pasado años construyendo su vida bajo la suposición de que, sin importar lo que hiciera, yo estaría allí cuando llegaran las consecuencias. Ahora estaba aprendiendo. En cuanto a mi padre, después de que el abogado cerrara el caso, pensé que sabría de él. Una llamada, una carta, algo para reafirmar control. En cambio, supe del banco. Su negocio había caído oficialmente en incumplimiento del préstamo. Intentó culparme, alegando que yo lo había saboteado. Pero el papeleo no miente. Las firmas no desaparecen. Su mundo comenzó a resquebrajarse sin mí en él. Pero el mío empezó a reconstruirse. Finalmente tuve claridad sobre mis propias finanzas. Organizadas, limpias, sin cargas de transferencias secretas y culpas silenciosas. Me mudé a un apartamento un poco más grande, con mejor luz y una segunda habitación que convertí en guardería. No es lujoso, pero es mío. Cada lámpara, cada marco de fotos, cada manta fue elegida porque me gustaba. No porque fuera heredada, no porque fuera gratis, no porque alguien más me dijera que la necesitaba. Mis abuelos ayudaron en lo que pudieron, no con dinero, sino con tiempo, amor, estabilidad. Nunca me presionaron para reconciliarme. De hecho, mi abuelo me dijo una noche algo que se me quedó grabado. Me dijo, a veces cortar a alguien no es un acto de ira. Es un acto de respeto propio. Pienso mucho en eso. Sergio se mudó definitivamente. La separación fue limpia, sin emociones. No me discutió nada. Creo que sabía que nunca había estado realmente en la pelea desde el principio. No nos odiábamos. Simplemente terminamos. Algunos finales son así. Fuegos lentos que no dejan brasas detrás. Ahora solo somos mi hijo y yo, y no tengo miedo. Nos levantamos temprano. Él sonríe cuando me ve. Le leo de libros que elegí uno por uno. Crece rápido, curioso, fuerte, ya intentando ponerse de pie cuando lo coloco en mi regazo. Todavía hay un largo camino por delante. La maternidad soltera no es fácil. Pero cada decisión que tomo ahora, la tomo sin miedo a la decepción de alguien más. Lo estoy criando para que conozca un amor que no sea transaccional. Un apoyo que no venga con condiciones. Una familia que signifique presencia, no presión. Hay algunas cosas que aún no he compartido. Detalles sobre algo más que sucedió recientemente. Algo pequeño pero inesperado. Algo en lo que sigo pensando en silencio. No estoy lista para escribir sobre ello ahora. Quizá actualice más adelante, pero por ahora, dejaré esto. Estoy bien. No, estoy mejor que bien. Estoy libre por primera vez en mi vida adulta. No porque alguien me dio permiso, sino porque dejé de pedirlo, y nunca he estado más segura de lo que merezco. Esa es mi actualización. No planeaba volver a escribir. Honestamente pensé que la última parte sería eso. El capítulo final, el libro cerrado. La vida se había vuelto simple en el mejor sentido. Sin drama, sin caos, sin nadie drenándome. Solo mañanas tranquilas, risas suaves de bebé y un ritmo constante que no sabía que era capaz de crear. Pero a veces la paz trae consigo ecos extraños. Empezó con un pequeño sobre, sin remitente, pero con mi nombre escrito con cuidado, no desordenado, no apresurado. Quien lo enviara me conocía lo suficiente como para escribir bien mi nombre. Un detalle que me llamó la atención más de lo que debería. Dentro había una sola fotografía. Era mi hijo y yo sentados en el borde de un muro de ladrillo bajo, junto al estanque del parque. Él se apoyaba en mí, los dos mirando el agua donde se habían reunido patos. Yo sostenía una manzana a medio comer. Él tenía un calcetín medio quitado, como siempre. No estaba posada. No era favorecedora, pero era real. En el reverso de la foto, en letra pequeña, había 4 palabras. Por fin pareces libre. Sin firma, sin fecha. Por un momento sentí ese viejo cosquilleo, esa sensación de estar siendo observada, de que mis límites estaban siendo puestos a prueba en silencio. Pero luego volví a mirar la foto y sentí otra cosa. Quien la envió no intentaba invadir mi vida. La estaba reconociendo. No sé si fue Selena o tal vez alguien de mi pasado que alguna vez estuvo más cerca de lo debido. No importa. Lo que importa es que incluso desde la distancia,
alguien podía ver la diferencia. Y hay una diferencia. Mi vida no es perfecta. Ni de cerca. Todavía hay días difíciles, especialmente como madre soltera. Noches en las que me quedo despierta presupuestando hasta el último céntimo. Mañanas en las que llevo a mi hijo a la guardería corriendo con apenas 3 horas de sueño. Pero es mía. Toda. Ya no hay pretender. Ya no me doblo en la versión de familia de alguien más. No hay culpa por decir no. No hay amargura cuando el teléfono no suena. He aprendido a construir una vida alrededor de las personas que aparecen, no de las que solo me recuerdan cuando necesitan algo. Mis abuelos siguen siendo mi lugar seguro. Mi hijo crece rápido, más rápido de lo que estoy lista. Ya empezó a decir palabras, pequeñas todavía. Una de las primeras fue casa. Creo que eso lo dice todo. Y para aquellos de ustedes que siguieron esto, que leyeron cada parte, que enviaron mensajes, que me apoyaron incluso en silencio, gracias de verdad, más de lo que puedo expresar. Nunca esperé que esta historia resonara como lo hizo. Nunca pensé que a desconocidos les importaría una mujer cansada en una silla de plástico susurrando a un bebé en una incubadora, pero sí les importó, y eso tuvo un significado. Ese tipo de apoyo. No crecí con él, pero lo encontré aquí. No sé si publicaré otra vez. Tal vez algún día, cuando algo cambie o cuando tenga más que compartir. Pero por ahora, estoy bien cerrando la página aquí. No porque la historia haya terminado, sino porque finalmente, estoy viviendo la parte que nunca pensé que alcanzaría. La parte tranquila, honesta, libre. Gracias por caminar conmigo.